Sí, entre los sectores más prometedores, sin duda el gastronómico. Es un tema que primero tenemos que comer todos y luego yo creo que hay una curiosidad y necesidad para innovar y creo que se están moviendo cosas muy interesantes y donde mejor se va a poder hacer es en un ámbito rural porque es donde está el material, la materia prima y además que es de mucha calidad. Luego tenemos, yo creo, un tema vinculado a la adopción de tecnologías para ámbito primario y secundario. Entonces, con todo el auge que hay de inteligencia artificial, sin duda se pueden crear puestos de consultores, consultoras, de expertos que te ayuden a hacer lo que antes hacían los ingenieros agrónomos, etcétera, que lo van a seguir haciendo, pero potenciándolo de manera muy importante. Luego, otro nicho que me parece fundamental para España es el tema del agua. Se puede trabajar y uno se preguntará, bueno, ¿el agua qué tiene que ver con la economía circular? Bueno, tiene que ver porque el agua es la vida, es decir, la base de la vida, y menos agua movemos de un lado al otro y mejor es. Entonces, por ejemplo, diseño paisajístico para la retención del agua y evitar la erosión es, vamos, uno de los pilares de la regeneración territorial que necesitamos. Entonces, hay gente muy experta en este tema y se utilizan métodos como la línea clave, como la zanja de infiltración, hay muchos métodos. Creo que bueno, tenemos toda España, hay toda España para transformar en ese sentido, porque no hay nada, por lo menos yo que haya visto, hay muy poco. Hay algunos proyectos, hay algunas personas que obviamente lo hacen y hay estudios de consultoría que lo hacen. Luego otro nicho que veo interesante, depuración de aguas. Siempre en el tema del agua hay algunas empresas que ya lo llevan haciendo muchos años, pero hay fitodepuración de agua o fitodepuración de piscinas, de balsas, bueno, hay varias opciones, ahí también creo que es un tema. Y luego el tema de la construcción. Creo que construcción en madera, antes estuvimos hablando de cómo podemos hacer un territorio circular. Fomentar la construcción en madera y la prefabricación es una forma de ayudar a la economía circular. Y creo que, como se va a seguir construyendo, porque hay falta de vivienda, y además una de las grandes formas de hacer sostenible todo esto es que parte de la población urbana que está hacinada en las ciudades vuelva a vivir al ámbito rural y pueda montar el negocio y pueda relevar ese famoso negocio que no quería, pero si lo vamos a hacer 2.0 quizás sí, y necesitamos quizás reformar o construir. Entonces el construir, por ejemplo, con madera es una cosa muy viable y muy autóctona y que evita importar cementos y otros materiales y que realmente importamos de fuera y que tiene elevada huella ambiental. Bueno, realmente la respuesta es más sencilla de lo que parece porque todos estamos en el horizonte 1, que es el status quo. La cuestión es que el horizonte 2 es un horizonte flexible, que es el horizonte dinámico. Es decir, es el horizonte que se va moldeando con el tiempo. Y el horizonte 3 es el horizonte a 5 o 10 años. Entonces, realmente todas las empresas estamos en el H1, en el horizonte 1, lo único que el cómo adoptamos el horizonte 2, que es lo que surge como tecnología y como innovación, cómo la adoptamos, nos lleva a un horizonte 3 bueno, o un horizonte 3 mediano, o un horizonte 3 malo. Está claro que decir malo, bueno y mediano no tiene mucho sentido porque va a haber una combinación de todo, ¿no? Pero específicamente para una empresa sí que puede haber uno bueno, malo o mediocre, ¿no? O intermedio. Entonces, digamos que es agarrar las tecnologías y las soluciones que existen para poder hacerlas, ponerlas al servicio del horizonte 3 que queremos todos, que es un horizonte de bienestar, de justicia, de respeto en el entorno, de las personas. Y entonces trata de cómo agarramos el horizonte 2, que es este horizonte cambiante, cómo agarramos ahora la inteligencia artificial generativa que hace vídeos raros y lo ponemos al servicio de nuestro negocio para que aporte a la humanidad en vez de confundirla. Bueno, la economía circular, desde la perspectiva que a mí me gusta, que es la regenerativa, que es una economía circular que no circula sin sentido, ¿no? En fin, en sí misma realmente, sino que es una economía circular que aporta más valor de lo que quita.
Entonces yo creo que teniendo en consideración esta narrativa y esto que el relevo generacional permite la supervivencia del negocio y el potencial regeneración de la zona, creo que es muy atractivo en el sentido que convertimos algo que no tenía mucho, no era muy sexy, en algo que puede ser de ser orgullosos, ¿no? Al fondo, y hay que ser orgulloso, obviamente uno tiene que ser orgulloso de lo que han hecho sus padres y de lo que ha sido el negocio que han montado y lo que han hecho, pero hoy tenemos la oportunidad de dejar de ser un poco parte también del problema y ser parte de la solución, ser parte de lo responsable. Pensemos a un negocio de alguien que se quiera dedicar a recuperar ciertos tipos de materiales para hacer un nuevo material, ¿no? Está claro que si genera 3 puestos de trabajo, son 3 familias que viven en el pueblo más. Entonces eso creo que es la mayor satisfacción, ¿no? Es saber que tu negocio circular que está sacando de petróleo, nunca mejor dicho, de lo malo que se está haciendo las cosas, pues esté aportando a algo bien, que esté dando un puesto de trabajo, que esté permitiendo que el colegio de la escuela o la guardería de la escuela, que estaba cerrada porque no había suficiente familia, vuelva a abrir porque hay suficiente niño gracias a que tú agarraste los restos de la poda de los olivos e hiciste material para cosmética, ¿no? O hiciste, no sé, cultivaste índigo y haces pigmento para la moda, ¿no? Está claro que hasta ahí. Y te digo un ejemplo, en el pueblo donde yo tengo la finca hay una fábrica enorme, una ex fábrica textil que está abandonada desde hace 30, 40 años, ¿no? Está claro que el día que alguien tenga la posibilidad y pueda montar ahí un negocio circular, que no excluyo ser yo en unos años, si me da la vida, imagínate lo bonito que sería poder dar puesto de trabajo a 10 personas del pueblo, ¿no? Que son 10 personas que vivirían en el pueblo, pero como están obligados a trabajar fuera, pues no viven, toda su familia está fuera. Bienvenidas y bienvenidos al tema 6 del curso Relevo Rural. Llegamos al último tema, y quizás el más importante de todos, porque es donde todo lo aprendido hasta ahora se convierte en algo muy concreto y muy personal para vosotros, oportunidades reales de empleo y emprendimiento. Aquí, en vuestro territorio. Los temas anteriores nos han dado el marco conceptual, que es la economía circular, cómo funciona, por qué es necesaria. Este tema responde a la pregunta que muchos de vosotros lleváis tiempo haciéndoos, y yo, ¿qué puedo hacer con todo esto? ¿Dónde encajo yo en esta transición? La respuesta es el objetivo central de este tema. No vamos a daros una respuesta genérica. Vamos a daros un mapa de sectores con potencial, de nichos profesionales emergentes, de oportunidades que hoy existen y que mañana serán todavía más grandes, para que vosotros, con vuestro conocimiento de vuestro propio territorio, podáis identificar dónde podéis aportar y cómo podéis construir vuestro camino profesional. Este tema está pensado para 3 tipos de personas, y probablemente vosotros sois una de ellas, o quizás las 3 a la vez. Está pensado para personas que buscan empleo y quieren saber hacia dónde orientar su formación, para personas emprendedoras que quieren identificar nichos de negocio con futuro, y para responsables municipales, agentes de empleo y personas que trabajan con jóvenes en el mundo rural que buscan orientaciones concretas para guiar a la gente de su comarca. La diapositiva de entrada nos presenta 3 bloques que merece la pena leer con atención antes de entrar en materia. El primer bloque lleva el título Necesidad estructural y dice: recursos que se agotan, residuos que se acumulan, clima que cambia. La presión sobre el modelo lineal es la mayor fuente de oportunidades en décadas. Fijaos en cómo está planteado. La presión, el problema, la crisis del modelo actual, se presentan directamente como fuente de oportunidades, no como amenaza, no como fatalidad, como oportunidad. Esa inversión de perspectiva es la clave de todo el tema. El segundo bloque se titula Lo que valdrá más y dice: tierra, recursos naturales, espacio, comunidad, autenticidad. Lo que las ciudades han ido perdiendo, el rural lo conserva. Esta frase condensa una idea estratégica fundamental. El rural no está empezando de cero. Tiene activos que el modelo circular necesita y que la ciudad no puede reproducir. La tierra, el espacio, los recursos naturales, la comunidad, la autenticidad. Son ventajas competitivas reales en la economía que se está construyendo.
El tercer bloque se titula Nuevos perfiles y dice: gestión de residuos orgánicos, energías renovables, conexión digital de productores locales, ecodiseño. Perfiles que hoy escasean. Perfiles que hoy escasean. Eso significa que hay demanda de personas con esas competencias y poca oferta de personas que las tengan. En economía de mercado. Eso se llama oportunidad. Y la diapositiva cierra con una pregunta dirigida a vosotros. ¿Qué recursos naturales o humanos tiene tu comarca que crees que están infrautilizados? Es la primera tarea que este tema os propone. No es retórica, es el punto de partida de vuestro mapa personal de oportunidades. La transición circular genera nuevos empleos y nichos de emprendimiento en el mundo rural. Esa es la idea central de esta diapositiva y de todo el tema. Mirando hacia el futuro próximo. La economía circular se perfila como una fuente de oportunidades laborales y empresariales especialmente interesante para las nuevas generaciones del ámbito rural. Vamos a detenernos en esta frase, porque es la clave de todo el tema. Dice especialmente interesante para el ámbito rural. No dice también para el rural. Dice especialmente. ¿Por qué? Porque la economía circular, en su esencia, trabaja con recursos naturales, con biomasa, con espacio, con comunidad. Y esos son precisamente los activos que el mundo rural tiene en abundancia y que las grandes ciudades e industrias han ido perdiendo o necesitan cada vez más. La transición circular no es una moda urbana que llega al campo de rebote. Es una transformación que, en muchos de sus aspectos más importantes, tiene su centro de gravedad natural en los territorios rurales. La transición hacia modelos circulares va a demandar nuevos perfiles profesionales y abrir nichos de emprendimiento en pueblos y comarcas. Fijaos en la palabra demandar. No dice podría generar ni quizás habrá. Dice va a demandar. Es decir, habrá una necesidad real de personas formadas en estos perfiles. Una demanda que hoy está, en gran medida, sin cubrir. Y esa es precisamente la oportunidad. El objetivo de este tema es ofrecer una guía práctica tanto para emprendedores como para autoridades y pymes locales que quieran orientar a la juventud hacia sectores emergentes y con futuro. Guía práctica, no teoría. Eso es lo que vamos a construir juntos a lo largo de estas 2 horas y media. Dentro de esta transición, emergen sectores con alto potencial tanto para el desarrollo económico como para la generación de empleo. ¿Cuáles? Se mencionan 3 como especialmente destacados en esta primera presentación: el ecodiseño, que es clave para cerrar el ciclo de vida de los productos, la movilidad sostenible y la inteligencia artificial, que puede revolucionar la gestión de residuos a nivel local. Ahora bien, ¿qué puede hacer este mapa de oportunidades por vosotros de manera concreta? Para las personas que buscan empleo o que quieren reorientar su carrera, este mapa es útil de 3 maneras. Primero, os permite descubrir dónde puede haber demanda no satisfecha en vuestra comarca. Por ejemplo, en mi zona agrícola quizás puedo ofrecer servicio de compostaje. Segundo, os informa de qué habilidades requeriría ese nicho. ¿Un curso de gestión de residuos? ¿Formación en energías renovables? Tercero, os señala recursos de apoyo disponibles, desde programas de garantía juvenil hasta incubadoras especializadas. Para las pymes rurales, este mapa sugiere áreas en que diversificarse o reconvertirse. Una empresa local de construcción podría empezar a ofrecer rehabilitación sostenible. Una cooperativa agroalimentaria puede explorar líneas de subproductos y buscar jóvenes para liderarlas. Y para los responsables municipales o agentes de empleo, este mapa ofrece orientaciones concretas para guiar a la juventud. Por ejemplo, promover talleres de instalación solar si ven que el nicho es prometedor, o facilitar un espacio para un centro de reutilización de ropa usado por y para jóvenes. 3 audiencias. 3 formas de usar el mismo mapa. Lo que va a ser diferente para cada uno es el punto de partida y la pregunta que os hacéis. Pero el mapa es el mismo. Quiero añadir algo sobre ese mapa. Un mapa no te dice qué camino tomar. Te muestra el territorio para que puedas elegir. Y el territorio que nos ocupa, la economía circular en el mundo rural, es vasto, diverso y lleno de caminos que todavía no están bien trazados porque muy poca gente los ha recorrido antes. Eso es lo que hace que este momento sea especialmente interesante para quienes empiezan ahora. Los que lleguen antes tendrán la ventaja de los pioneros. No la certeza, pero sí la ventaja. El mapa que vamos a desplegar tiene 15 ámbitos.
Pero antes de recorrerlos, quiero que tengáis clara una cosa. Ninguno de ellos es exclusivo. Un técnico en yote agrícola puede al mismo tiempo ser formador. Un emprendedor en construcción circular puede al mismo tiempo gestionar una comunidad de energía. Los nichos se solapan, se complementan. Y en esa complementariedad muchas veces está la propuesta de valor más interesante. No pensad en vosotros mismos como personas que tienen que elegir un solo camino y descartarlos todos los demás. Pensad en cómo vuestras competencias y vuestro contexto local pueden articular una propuesta única que combine varios de estos ámbitos. Antes de entrar en los análisis detallados, quiero que tengáis la visión de conjunto. El mapa completo. 15 ámbitos con alto potencial para el emprendimiento y el empleo circular en el mundo rural. Los identificamos así en el tema. Y los voy a recorrer uno a uno, brevemente, para que tengáis la panorámica antes de profundizar en los 5 más desarrollados. El primero es la alimentación. Todo lo relacionado con la gestión del medio agrícola para el aprovechamiento circular desde el campo hasta la mesa, la industria y más allá. Es el sector más cercano a la vida cotidiana de la mayoría de los territorios rurales, y uno de los que más potencial circular tiene por la enorme cantidad de recursos que hoy se desperdician en la cadena agroalimentaria. El segundo es la industria distribuida y fabricación local. Aquella producción que abastece la demanda local utilizando las últimas tecnologías de fabricación limpia. Frente a la centralización y deslocalización del modelo actual, la fabricación local propone producir cerca de donde se necesita, con tecnologías de la industria 4.0. El tercero es la construcción circular. Todas las actividades vinculadas al diseño, fabricación, ensamblaje, mantenimiento y desensamblado de edificios y espacios, sean hogares, espacios efímeros, oficinas o naves industriales. El cuarto son los nuevos materiales, la bioeconomía y las biotecnologías. Una economía derivada de la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de esos recursos y de los flujos de residuos en productos con valor añadido. El quinto es la educación y capacitación. Toda actividad, reglada o no, que permita adquirir conocimientos, mejorar habilidades y desarrollar actitudes hacia la sostenibilidad. Estos 5 son los que vamos a analizar en profundidad más adelante, con su diagnóstico por horizontes y sus nichos profesionales. Los 10 restantes los presentamos como ámbitos emergentes que os invitamos a explorar por vuestra cuenta. El sexto es la ecodiseño y ecoinnovación. Productos pensados para cerrar su ciclo de vida. El séptimo es la movilidad sostenible. Transporte limpio y logística eficiente. Un área donde el rural tiene necesidades muy específicas y muy poco cubiertas. El octavo es la IA aplicada a lo circular. La IA puede revolucionar cómo clasificamos residuos, cómo optimizamos rutas, cómo gestionamos recursos a nivel local. El noveno es la gestión de la información y Big Data. Los datos bien gestionados son uno de los recursos más valiosos de la nueva economía. El décimo es el Internet de las cosas. El IoT. La capacidad de conectar objetos físicos al sistema digital abre posibilidades enormes en la gestión de recursos en entornos rurales. El undécimo es el diseño de servicios UX/UI para modelos de servitización, cuando los modelos de negocio pasan de vender productos a vender acceso y uso. Se necesitan personas que sepan diseñar esa experiencia. El duodécimo es el blockchain para trazabilidad y transparencia. Una tecnología que puede transformar la forma en que certificamos el origen y el recorrido de los productos rurales de calidad. El decimotercero es la energía distribuida, renovables a pequeña escala. Tecnologías limpias de generación local. Comunidades energéticas. Autoconsumo colectivo. El decimocuarto es el turismo y nomadismo digital. Quizás el nicho con más potencial inmediato para el rural, en palabras de la diapositiva. Y el decimoquinto son los modelos open source y colaborativos. El conocimiento compartido como infraestructura de la resiliencia territorial. 15 ámbitos. 15 mapas de posibilidades. El tema nos invita expresamente a que cada persona analice los que más se ajustan a su territorio y a su perfil. No hay una respuesta única. Hay 15 puertas distintas. Y cada persona tiene que encontrar cuál es la suya. Y quizás la suya no sea ninguna de las 15 exactamente, sino una combinación de 2 o 3, adaptada a lo que su territorio específico necesita y a lo que ella sabe y puede aprender. Eso es lo interesante de trabajar con un mapa en lugar de con una receta.
El mapa te da libertad. La receta te dice exactamente qué hacer. El mapa te dice cuál es el territorio. Y en la economía circular, el territorio es más rico y más variado de lo que cualquier receta podría capturar. Vamos ahora a la herramienta conceptual que nos va a ayudar a entender en qué momento está cada sector y cómo posicionarse en él. Para comprender las nuevas oportunidades de negocio, es útil visualizar 3 horizontes distintos. El método de los 3 horizontes es una herramienta estratégica utilizada para visualizar y gestionar el futuro en entornos de cambio y transformación. Como dice la diapositiva, una herramienta para pensar la transformación en el tiempo, presente, transición y futuro emergente. ¿Por qué necesitamos esta herramienta? Porque cuando hablamos de oportunidades de negocio o de empleo en la economía circular, no todos los sectores están en el mismo momento. Algunos están despegando ahora mismo. Otros llevan años transformándose. Otros son todavía un embrión. Y la estrategia que tiene sentido en cada caso es diferente. Esta herramienta nos ayuda a ubicarnos. Este enfoque permite explorar diferentes escenarios de evolución de los negocios, identificando las oportunidades y los riesgos asociados con la transición de un modelo tradicional a uno más innovador y sostenible. A través de 3 horizontes distintos, se facilita la comprensión de las dinámicas actuales, las disrupciones emergentes y los posibles futuros, ayudando a las organizaciones a tomar decisiones más informadas y a planificar su evolución a largo plazo. Vamos horizonte por horizonte. El horizonte 1 es el presente, tal como lo define el tema, el presente, donde los modelos tradicionales predominan, pero están siendo cuestionados por el cambio y la innovación. El 1 representa el sistema dominante actual. La diapositiva lo describe así: modelos de negocio establecidos, estables y conocidos, lo que existe hoy y emplea a la mayoría. Pero el entorno cambia y van perdiendo relevancia. Estos modelos se perciben como estables y confiables. Sin embargo, con el tiempo, los cambios en el entorno pueden hacer que estos modelos pierdan su relevancia o ya no se ajusten a su propósito. Eventualmente, los negocios tradicionales serán reemplazados por nuevos patrones de actividad. Son los que la mayoría de la gente conoce, los que emplean a la mayor parte de la población activa, los que tienen toda la inercia del sistema a su favor: financiación, regulación favorable, infraestructuras construidas a su medida, hábitos de consumo establecidos. Este horizonte plantea una pregunta clave que conviene que cada persona con un negocio o un puesto de trabajo en el H1 se haga con honestidad. ¿Qué está quedando obsoleto y cómo puede gestionarse su transición de forma constructiva? No se trata de abandonar el H1 de golpe. Se trata de gestionarlo bien mientras dura y de ir preparando el terreno hacia los horizontes siguientes. El horizonte 2 es la zona de la innovación disruptiva. Como dice el tema, la disrupción, donde nuevas tecnologías y modelos de negocio comienzan a transformar el paisaje actual, generando oportunidades y desafíos. El S2 se refiere a la innovación disruptiva que irrumpe en el presente, alterando las reglas del juego. Es la zona más dinámica, zona de incertidumbre y de oportunidad real para quien se posicione bien, la de mayor oportunidad para quien se posiciona correctamente. Porque en la disrupción, los viejos modelos pierden posiciones y los nuevos necesitan personas que los construyan. La pregunta central de la es, tal como la formula la diapositiva, es: ¿qué está generando disrupción y cómo aprovecharla? O en su versión completa del tema, ¿qué está generando disrupción y cómo puede aprovecharse para fomentar su crecimiento? Lo que llamamos dos positivo, o evitar que sea neutralizada. Lo que llamamos dos negativo. Esa pregunta entre paréntesis es fundamental, y la vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva con 2 ejemplos muy concretos. El horizonte 3 es el futuro al que queremos llegar. La diapositiva lo llama el horizonte emergente. Tal como lo define el tema, el futuro emergente, que representa el horizonte de los cambios radicales y las nuevas formas de negocio que podrían convertirse en la norma en el futuro. El 3 describe un futuro donde la economía circular y regenerativa es la norma. Como dice la diapositiva, ya está llegando en algunos lugares y sectores. La diapositiva lo dice exactamente así, y se ha establecido como el modelo dominante. No es ciencia ficción. Es una dirección. Una visión positiva en la que las innovaciones transforman lo cotidiano de manera coherente con la naturaleza y los modelos de negocio circulares. Y su pregunta guía es: ¿qué está surgiendo y cómo facilitar su llegada? O en la versión completa del tema,
¿Qué está surgiendo y cómo se puede facilitar su llegada de forma adecuada? Los tres horizontes no son etapas separadas y sucesivas. Coexisten en el tiempo. Hoy mismo. En cualquier sector. Hay elementos del H1, elementos del H2 y elementos del H3. Lo que cambia es el peso relativo de cada uno y la velocidad a la que el H3 va ganando terreno al H1. Entender en qué horizonte está el sector o el nicho que os interesa es clave para saber qué formación necesitáis, qué riesgos asumiréis y qué oportunidades podréis aprovechar. Esta herramienta es especialmente útil porque nos permite hablar de transformación sin caer en dos trampas habituales. La trampa del catastrofismo, que dice que todo lo que existe va a desaparecer de golpe y hay que abandonarlo cuanto antes, y la trampa del inmovilismo, que dice que nada va a cambiar y que lo mejor es quedarse en lo conocido. Los tres horizontes nos dan una imagen más matizada y más útil. El cambio existe. Es real, pero es gradual, y en esa gradualidad hay tiempo y espacio para posicionarse bien. La diapositiva que corresponde a este punto arranca con una pregunta. ¿Quién se queda con el valor que se crea? Y con una afirmación fundamental. La innovación no es buena ni mala por sí misma. Su valor depende de hacia dónde apunta y qué modelo de futuro construye. Este es quizás el punto más importante del marco conceptual que os estamos presentando, porque tiene implicaciones directas sobre cómo valoráis las oportunidades que encontréis. La innovación disruptiva puede fusionarse con los horizontes no a 3, produciendo efectos radicalmente diferentes. El tema lo expresa con dos fórmulas, 1 más T2 igual a T2 negativo y 3T2 igual a T2 positivo. Cuando la innovación disruptiva es absorbida por el modelo tradicional del H1, pierde su capacidad transformadora. A 2 igual a T2 negativo. La disrupción tecnológica existe, pero en lugar de apuntar hacia el futuro que queremos, refuerza las lógicas del presente que queremos superar. El ejemplo que nos da el tema es Uber. Uber se aprovechó de unas tecnologías habilitantes realmente innovadoras: geolocalización, pago digital, algoritmos de coordinación, para reafirmar el mismo paradigma especulativo existente. La disrupción tecnológica fue real. El modelo de negocio de fondo no fue circular ni regenerativo, fue extractivo. Los conductores trabajan sin protección laboral. El capital fluye hacia fondos de inversión externos. Las ciudades pierden control sobre su sistema de transporte. El H2 de Uber no apuntó al estrés de la movilidad sostenible y equitativa. Apuntó a consolidar el etno con tecnología nueva. Eso es el H2 negativo en su expresión más clara. En cambio, tomad el ejemplo de Ryder Austin. Misma tecnología de base. Modelo de gobernanza radicalmente diferente. Los conductores son socios. Participan en las decisiones. La plataforma no tiene inversores externos que exigen rentabilidad a cualquier precio. El valor generado se queda en la comunidad de conductores y de usuarios. Eso es el S2 positivo. La lección para vosotros es práctica y directa. Cuando evaluéis una oferta de trabajo, un proyecto de emprendimiento, una propuesta de colaboración, haceos esta pregunta: ¿quién se queda con el valor que se crea? Si la respuesta es la comunidad local, las personas que trabajan, el territorio, vais bien. Si el valor fluye hacia afuera, hacia plataformas externas, hacia fondos de inversión que no conocen vuestro territorio, hay que repensar. La tecnología fue nueva, pero el modelo de fondo era el mismo de siempre: maximizar el beneficio a través de la precarización del trabajo y la externalización de costes hacia los conductores y hacia la sociedad. Fiaos en la descripción, reafirmar el mismo paradigma especulativo existente. No avanzar hacia ETES. Volver a consolidar el H1 con una capa tecnológica nueva por encima. Esto es algo que conviene tener muy presente cuando evaluáis oportunidades de negocio o de empleo. Una tecnología nueva no garantiza que el modelo que la usa sea circular ni que construya el futuro que queremos. La tecnología es neutral. Lo que importa es la lógica de fondo. ¿Quién se beneficia? ¿Se crea valor compartido o se extrae valor de la comunidad? Cuando la disrupción se canaliza a favor del futuro emergente, se potencia el cambio hacia modelos sostenibles. Es menos igual a tos positivo. La misma tecnología, o una tecnología similar, puesta al servicio del horizonte que queremos alcanzar. El ejemplo que nos da el tema es Ride Austin. Es una cooperativa de taxistas estructurada de manera más horizontal y equitativa con los conductores, que son socios de la aplicación. La tecnología de base es comparable a la de Uber.
Pero el modelo de gobernanza es radicalmente diferente. Los conductores son propietarios, participan en las decisiones, y el valor generado se distribuye de forma más equitativa. Este es el T2 positivo. Innovación tecnológica que apunta hacia el AD3 y que construye los modelos de futuro que queremos. ¿Por qué os cuento esto con tanto detalle? Porque cuando busquéis empleo, cuando evaluéis una oportunidad de emprendimiento, cuando alguien os proponga un proyecto con lenguaje circular pero con lógica extractiva, necesitáis esta herramienta de análisis. La pregunta que tenéis que haceros es simple. ¿Este proyecto me acerca al AD3 o refuerza el ECNO con nuevas tecnologías? La respuesta a esa pregunta os puede ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha decepción. Llegamos al análisis sectorial. Para los 5 sectores más prometedores vamos a hacer un recorrido completo. Debilidades y oportunidades del presente. Perspectivas de futuro. Gates. Y la zona de transición. Desde 2 ángulos. Las barreras y amenazas. Y los habilitadores y activadores. Terminaremos cada sector con sus conclusiones y sus nichos profesionales. Empezamos con el sector de alimentación, definido en el tema como gestión del medio agrícola para el aprovechamiento circular desde el campo hasta la mesa o la industria. Y más allá. ¿Qué abarca este sector? 3 grandes ámbitos que el tema identifica expresamente. La generación de nuevos alimentos a partir de desechos agrícolas, granjas de insectos, algas y bacterias para usos diversos. Pensad en todo lo que hoy se tira en el campo o en la industria agroalimentaria. Es descarte. En la lógica y circular, es una materia prima. Las granjas de insectos transforman residuos orgánicos en proteínas de alta calidad. Las algas y las bacterias pueden producir nutrientes, colorantes, biopolímeros. Es una revolución silenciosa que ya está ocurriendo. El segundo ámbito son los nuevos nutrientes para alimentación humana, animal y fertilidad del suelo. La circularidad en la alimentación no termina en el plato. Lo que no se come, o lo que no se puede comer, tiene que volver al ciclo como nutriente para los animales o como fertilidad para el suelo. El tema pone estos 3 destinos en el mismo ámbito. Y tiene lógica. Son parte del mismo ciclo cerrado. Y el tercer ámbito es la recuperación de residuos orgánicos urbanos, la transformación descentralizada, la innovación tecnológica y la automatización de los cultivos. Aquí el tema combina 2 ideas que a veces se presentan por separado pero que son complementarias: la recuperación de lo que se pierde en el ciclo urbano-rural y la transformación de los procesos de producción agrícola mediante tecnología. ¿Qué está ocurriendo ahora en el sector alimentario que genera tanto potencial circular? El tema identifica 6 debilidades del SNO que, vistas desde la lógica circular, son 6 oportunidades. La primera. Actualmente se pierde aproximadamente el 30% de lo que se produce en la cadena de valor, sea en fase de producción, distribución y consumo. El derroche alimentario es una realidad que tiene relación con aspectos infraestructurales, culturales y de mercado. Detengámonos un momento aquí. El 30%. 3 de cada 10 unidades producidas se pierden antes de ser consumidas. Cada tonelada de alimento que se pierde es agua, energía, tierra, trabajo humano que no llegan a cumplir su función. Y desde el punto de vista de la economía circular, cada tonelada perdida es un recurso mal gestionado que espera a alguien que sepa aprovecharlo. La segunda debilidad. El sector suele tener un carácter conservador y ver con recelo nuevas soluciones, lo que ralentiza la adopción de ciertas medidas. Esto no es un juicio negativo sobre los agricultores. Es una descripción de la racionalidad de quien vive de una cosecha y no puede permitirse experimentos fallidos. Pero esa prudencia, comprensible, crea un espacio para quienes lleguen con soluciones que reduzcan el riesgo percibido, proyectos piloto pequeños, demostración práctica, resultados visibles antes de pedir compromisos grandes. La tercera. El despliegue tecnológico sigue siendo bajo en muchos ámbitos y territorios, sobre todo por parte de pymes, por falta de conocimiento, visión o simplemente falta de recursos para invertir. Baja penetración tecnológica más potencial enorme de mejora igual a nicho de consultoría, de formación, de servicios técnicos. La cuarta. La dispersión territorial y la clusterización por tipos de cultivos dificulta la creación de nudos y cadenas de valor más eficientes y diversificadas. Lo que el tema describe aquí es la atomización. Muchos productores pequeños del mismo producto,
que por separado no tienen masa crítica para innovar ni para negociar. La solución circular a ese problema pasa por la cooperación, por los clusters, por las cadenas de valor compartidas. Y quien sepa facilitar esa cooperación tiene un valor enorme. La quinta, la estacionalidad y el solapamiento de los cultivos y su producción crea saturación o crisis de oferta, siendo el desempeño empresarial muy vulnerable a cambios ambientales. La estacionalidad es uno de los grandes retos de la agricultura, y también una oportunidad para quienes desarrollen sistemas de conservación, transformación y distribución que permitan extender la vida útil de los productos más allá de la temporada. Y la sexta, la concentración del sector hacia modelos oligopólicos debilita a los pequeños y microproductores. Las grandes distribuidoras fijan precios, imponen condiciones y comprimen los márgenes de los productores pequeños. La respuesta circular a eso no es competir en precio con los grandes, una batalla perdida de antemano, sino diferenciarse en valor, calidad, trazabilidad, circularidad, historia, territorio. ¿Hacia dónde va el sector alimentario en el horizonte del H3? El tema nos da 6 tendencias de futuro. La primera, la estrategia europea de bioeconomía y la de la granja a la mesa, ofrece una clara visión de hacia dónde se quiere dirigir la agricultura europea, para que sea restauradora del capital natural y reduzca el desperdicio alimentario. Más regulación y más directrices. Este es un punto importante. La dirección regulatoria en Europa es clara y va a seguir empujando hacia la circularidad. Quien se forme y se posicione en esa dirección hoy tendrá ventaja cuando esa regulación se haga más exigente. La segunda tendencia. En 2010 se estimaba un aumento de la demanda de alimentos de hasta un 50% para 2030, lo que sin duda acelerará la búsqueda de nuevas y más eficientes formas de producir, gestionar, consumir y reaprovechar alimentos y elementos del medio agrícola. Más demanda, más presión sobre los recursos disponibles, más necesidad de sistemas más eficientes. Eso es demanda de innovación circular. La tercera, la superficie de cultivos orgánicos certificados aumenta y con ello los estándares de calidad, la limitación o prohibición de ciertos compuestos y los nuevos sellos y certificaciones ambientales. El mercado ecológico crece. Y cada nueva certificación, cada nuevo sello, necesita personas que la gestionen, que la auditen, que la comuniquen. La cuarta, la adopción de tecnologías de sensorización y automatización puede ahorrar costes y reducir el despliegue de recursos innecesarios. La agricultura de precisión. Usar exactamente el agua, el fertilizante y el tratamiento que cada planta necesita en cada momento. Es un H3 que ya está llegando y necesita técnicos que la instalen y la mantengan. La quinta, las algas, bacterias y hongos junto a las nano y biotecnologías, incluida la agricultura celular, serán más accesibles y empleadas, ofreciendo nuevos escenarios circulares. Estas son las nuevas materias primas del sistema alimentario circular, organismos que producen proteínas, nutrientes y materiales de forma mucho más eficiente que los sistemas convencionales. Y la sexta, los desechos son reintegrados plenamente como recursos y productos circulares. Este es el horizonte de destino, un sistema donde el concepto de residuo alimentario simplemente no existe, porque todo lo que no entra en un ciclo entra en otro. ¿Qué puede dificultar que lleguemos a SH3? El tema identifica 6 barreras visibles. La primera, la globalización de la producción y del consumo crea dinámicas perversas, contraproducentes en el medio y largo plazo. Cuando el precio de un alimento no refleja su coste real, su huella hídrica, su huella de carbono, el coste social de quien lo produce, los sistemas más eficientes y circulares no pueden competir en precio con los sistemas más baratos pero más destructivos. La segunda barrera es paradójica. Un excesivo despliegue tecnológico puede comprometer puestos de trabajo poco cualificados y acelerar el despoblamiento rural. Y al mismo tiempo, un despliegue insuficiente puede ralentizar la adopción de estrategias de circularidad interesantes. Ni demasiado ni demasiado poco. La tecnología tiene que llegar al ritmo adecuado y con el acompañamiento formativo necesario. La tercera, la cultura organizacional dentro y alrededor del sector suele ser algo conservadora, lo que dificulta la conversación hacia el cambio. Cambiar una forma de hacer las cosas que lleva décadas funcionando, aunque no funcione tan bien como podría, requiere tiempo, evidencia y sobre todo confianza.
Esa confianza se construye con el ejemplo cercano, con el síndrome del vecino. La cuarta, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos pueden hacer colapsar parte del sector, que por tanto no buscaría la sostenibilidad sino la supervivencia a toda costa. Una sequía extrema no invita a la innovación circular, invita a la gestión de crisis. Esta es una tensión real que hay que reconocer. La quinta, la pérdida de productividad y fertilidad del suelo es una retroalimentación positiva, en el sentido de que se alimenta a sí misma, que lleva a la inutilización del terreno. Un suelo degradado produce menos. Se le aplican más insumos para mantener la producción. Esos insumos lo degradan más. El ciclo vicioso de ayuno. Y la sexta, el coste de adopción de las tecnologías puede suponer barreras de entrada para las pequeñas y microempresas. Las soluciones circulares muchas veces tienen costes iniciales que las explotaciones más pequeñas no pueden asumir individualmente. La respuesta, de nuevo, es la cooperación. Frente a las barreras, el tema identifica 6 habilitadores, 6 palancas que pueden acelerar el movimiento hacia el ASE3. El primero, nuevas tecnologías y modelos de negocio ofrecen oportunidades para acercar los consumidores a los productores, creando más valor compartido. La proximidad entre quien produce y quien consume es una de las mayores ineficiencias del sistema actual. Cerrarla crea valor en ambas direcciones. La distancia entre quien produce y quien consume es una de las mayores ineficiencias del sistema alimentario actual. Reducirla crea valor para ambos lados. El segundo, el abaratamiento del acceso a la capacitación de los agricultores gracias a la formación online y la educación sin barreras geográficas. Un agricultor de una aldea extremeña puede hoy acceder a la misma formación que un agrónomo de Madrid. Eso cambia todo. El tercero, la regulación más extensa del sector puede habilitar un cambio sistémico hacia nuevos estándares de sostenibilidad. La regulación no es solo una obligación, es también una señal de mercado que empuja a todos en la misma dirección y reduce la ventaja competitiva de quien no internaliza sus costes ambientales. El cuarto, el aumento de ejemplos cercanos que inspiran y provocan el cambio en la gerencia. El tema lo llama muy gráficamente el síndrome del vecino. Cuando un agricultor de la comarca de al lado empieza a hacer compostaje colectivo y reduce sus costes de gestión de residuos, el agricultor vecino que lo observa empieza a hacerse preguntas. El ejemplo cercano tiene un poder de convicción que ningún informe puede igualar. El quinto, una mayor cooperación entre pequeños y microproductores, reunidos en cooperativas y clusters, puede ofrecer más resiliencia territorial, creación de puestos de trabajo locales y productos de mayor valor añadido, hacia una artesanía eficiente. Aquí el término artesanía eficiente es muy potente, no es producción artesanal pequeña e ineficiente, es producción de calidad y de identidad territorial, pero con la eficiencia que dan los procesos bien organizados y la tecnología apropiada. Y el sexto, la innovación en cultivo y procesado de desechos abrirá caminos inesperados hacia alimentos y biopolímeros para usos diversos. Este habilitador apunta directamente a los nuevos materiales y a las nuevas fuentes de ingresos que puede generar la valorización de subproductos agrícolas. Y hay un séptimo habilitador que el tema menciona expresamente y que merece especial atención. El cambio generacional en la gerencia supone una oportunidad clave para la transformación e innovación empresarial del sector. Cuando una explotación agrícola pasa de una generación a otra, no solo cambia quien toma las decisiones, cambia la mentalidad con que se toman. Las nuevas generaciones traen otra relación con la tecnología, otra apertura a la innovación, otra capacidad de conectar con redes más allá del territorio. Ese relevo es una palanca de transformación enorme. El tema lo resume así: el sector agroalimentario está en ebullición. Están penetrando y asentándose nuevas tecnologías, algunas disruptivas, que están creando una verdadera revolución verde 4.0. Empresas agrícolas innovadoras que combinan tradición con modernidad para acercarse a modelos radicalmente eficientes y circulares. Junto a esto, el respaldo de una cultura gastronómica en transformación y un potencial industrial de aprovechamiento de residuos AKM0 muy interesante. Pensad en el olivar. España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Solo en Andalucía hay más de 150 millones de olivos. Cada campaña genera millones de toneladas de orujo, alpechín, hojas de poda. Esos son recursos que hoy se gestionan de forma muy parcial. El orujo se utiliza como combustible. Sí,
pero sus polyphenols, compuestos bioactivos de altísimo valor en cosmética y farmacéutica, en gran parte no se aprovechan. El alpechín sigue siendo un problema ambiental en muchas comarcas. Las hojas son biomasa que en muchos casos se quema. En la lógica de la economía circular, todo eso es una mina de recursos esperando a quien sepa valorarlos. ¿Dónde podéis encajar vosotros en este sector? El tema identifica a 6 nichos. El primero son las empresas fabricantes de tecnologías punteras. IoT, inteligencia artificial, cultivo in vitro, para el sector, que sostienen una transición hacia la eficiencia radical. Si tenéis formación técnica o tecnológica, el sector agrícola necesita personas que desarrollen y apliquen estas herramientas en contextos reales. El segundo son los consultores y consultoras en digitalización agrícola, los científicos de datos y los analistas especializados en datos o métricas ambientales, y los técnicos en sensorización, recolección y edición de datos. Estas son figuras de puente entre el mundo tecnológico y el mundo agrícola. No necesitan ser agricultores ni ingenieros informáticos. Necesitan entender ambos mundos lo suficiente para conectarlos. El tercero es el perfil neorural o neo-farmer. Jóvenes sin experiencia previa que se dedican a un sector tradicionalmente endogámico, aprovechando el poder de las tecnologías y el conocimiento compartido. Este perfil es especialmente interesante porque rompe la barrera de la endogamia sectorial. La agricultura no tiene que ser herencia familiar. Puede ser una elección profesional informada. El cuarto son los consultores de futuros escenarios, que predicen y estiman cosechas, riegos, producción real y optimización de las labores. Con el desarrollo de la agricultura de precisión y los modelos predictivos basados en datos climáticos y agronómicos, esta figura tiene un crecimiento enorme por delante. El quinto son los biólogos, biotecnólogos, químicos y agrónomos que acompañen la transformación hacia nuevos métodos, cultivos y recuperación de nutrientes. El sector necesita ciencia. Necesita personas que entiendan los procesos biológicos a fondo y puedan aplicar ese conocimiento a nuevas soluciones. Y el sexto son los expertos en permacultivos, agricultura orgánica y certificaciones o sistemas de trazabilidad como el blockchain. Certificar, documentar, comunicar el valor de cómo se produce es cada vez más crítico en el mercado. El tema define este sector como aquella producción que abastece la demanda local utilizando las últimas tecnologías de fabricación limpia. 5 ámbitos destacados: los productos de consumo, las piezas de repuesto, los prototipos, los envases, la moda y el calzado, las islas y zonas remotas de difícil acceso, el DI, hazlo tú mismo, la fabricación digital y la industria 4.0, y los nuevos materiales y procesos. Lo que une estos 5 ámbitos es la idea de producir cerca de donde se necesita, no en una mega fábrica en Asia de la que depende toda la cadena de suministro mundial, en un taller local, con tecnología avanzada, que fabrica lo que su entorno necesita cuando lo necesita. El modelo actual tiene 4 grandes problemas que el tema identifica y que la diapositiva resume con mucha precisión. El primero, la economía lineal de escala actual, basada en la centralización y deslocalización extremas, es muy vulnerable a crisis. La diapositiva añade algo que el tema sabéis. Esa fragilidad quedó probada en la pandemia. Cuando las cadenas de suministro globales se interrumpieron, quedó en evidencia que depender de la producción lejana para bienes esenciales tiene un coste que antes no se veía. Esto lo hemos visto todos en los últimos años. Una crisis sanitaria, un conflicto geopolítico, un bloqueo en un canal de transporte, y toda la cadena de suministro global se rompe. La fragilidad de la deslocalización extrema ha quedado expuesta. El segundo, la centralización y deslocalización provoca el desplazamiento del tejido local. El impacto de las grandes corporaciones sobre el tejido industrial y comercial local es evidente, y su tendencia a monopolizar el sector representa una amenaza para la soberanía de las poblaciones y la independencia política de los países y territorios. Cuando toda la producción de un bien esencial está concentrada en pocas empresas y pocas geografías, la capacidad de decisión de los territorios locales queda enormemente reducida. El tercero, la importación de países terceros de productos de bajo coste sin altos estándares ambientales o sociales merma la competitividad y la atractividad de la industria local descentralizada, generando una competencia desleal.
Un producto local que internaliza sus costes ambientales y garantiza un salario digno no puede competir en precio con un producto importado que no lo hace. Eso no es libre mercado, es mercado asimétrico. Y el cuarto, la logística actual solo tiene sentido económico porque no se están pagando las consecuencias reales de sus impactos ni el coste real de los productos. El transporte de mercancías a través de océanos y continentes parece barato. Pero solo parece barato porque no paga su factura de carbono, ni el coste de la contaminación de los puertos, ni la erosión del tejido industrial local de los territorios de destino. Y tres de este sector tiene 5 tendencias de fondo. La primera, más concienciación sobre el impacto del consumo de productos de bajo coste y cambios en la reputación de las grandes corporaciones, a favor del tejido industrial y el comercio local. El consumidor está cambiando. La demanda de saber de dónde viene lo que compro crece. La segunda, se hace realidad la posibilidad de hacer crecer, procesar y superciclar materias primas localmente, aunque la adopción de nuevas tecnologías de fabricación está supeditada a los avances en industrialización de las soluciones innovadoras. La fabricación digital, impresión 3D, mecanizado CNC, corte láser, es ya lo suficientemente accesible como para que un taller local pueda fabricar piezas de alta complejidad. Eso antes era imposible. La segunda, mayor conciencia sobre el coste real de los productos fabricados lejos, y el consiguiente cambio en la reputación de las grandes corporaciones a favor del tejido industrial y el comercio local. La tercera, se promueven y habilitan nuevos modelos de negocio y monetización acordes a este nuevo escenario local y de producción bajo demanda. No solo cambia quien produce, cambia cómo se produce y se vende, no en grandes lotes para stock, sino bajo demanda, cuando alguien lo necesita. La cuarta, más conocimiento compartido y en abierto que facilita la adopción local de nuevas formas de gestionar los recursos y generar una microeconomía que funcione en la comunidad. El código abierto, el diseño abierto, el conocimiento compartido reducen dramáticamente las barreras de entrada para las iniciativas locales. La quinta, más conocimiento compartido y en abierto que facilita la adopción local de nuevas formas de gestionar los recursos. Y la sexta, la adopción de sistemas monetarios y de intercambio comunitarios, basados en el valor creado en la comunidad. Como dice la diapositiva, sistemas de intercambio comunitarios. Cuando una comunidad tiene su propia capacidad de producir lo que necesita, también puede desarrollar formas de intercambio que reflejen ese valor de forma más fiel que el precio de mercado global. El tema identifica 6 barreras para esta transición. La primera, crisis ambientales, sanitarias, políticas o sociales que provoquen el colapso de la infraestructura, los abastecimientos de componentes y piezas que solo pueden producirse en otro lugar, generando disrupciones graves en la cadena de valor local. Una fabricación distribuida que depende de componentes que solo se hacen en un lugar del mundo tiene el mismo punto de vulnerabilidad que el modelo centralizado. La segunda, la competencia desleal de productos importados, gracias a políticas de mercado liberales y cortoplacistas. La tercera, los lobbies de grandes corporaciones para mantener el status quo con sus privilegios. La cuarta, la falta de una clara apuesta política hacia la resiliencia, la ciencia y la innovación a nivel local. La quinta, la paradoja de la hierba del vecino, que podría afectar al pensamiento del consumidor hacia los productos extranjeros. Si lo que viene de lejos se percibe como mejor o más moderno, el mercado local lo tiene más difícil. La quinta, la paradoja de la hierba del vecino, que podría afectar al pensamiento del consumidor hacia los productos extranjeros. Si lo que viene de lejos se percibe como mejor o más moderno, el mercado local lo tiene más difícil. Y la sexta, los avances tecnológicos podrían no ser suficientemente rápidos, o incluso ralentizarse por falta de inversión o por bloqueos intencionados por parte de grandes intereses económicos. Frente a esas barreras, 6 habilitadores. El primero, el abaratamiento y la miniaturización de las tecnologías de fabricación digital 4.0. El tema lo expresa así: abaratamiento y miniaturización de las tecnologías de fabricación digital. Lo que antes costaba millones y ocupaba una planta industrial, hoy cabe en un taller y cuesta miles. Lo que antes costaba millones y ocupaba una planta industrial, hoy cabe en un taller y cuesta miles. El segundo, el aumento de la eficiencia de los procesos de fabricación distribuida, que los hace competitivos con el modelo globalizado. El tercero,
El aprovechamiento de los datos puede habilitar nuevas formas de crear valor, nuevos productos y servicios todavía por imaginar, creando una retroalimentación positiva con efecto palanca en la comunidad, favoreciendo el intercambio basado en la confianza y el valor en la comunidad. El cuarto, los nuevos materiales y nuevas tecnologías que permiten obtener resultados sin precedentes en cuanto a prestaciones físico-químicas. Los biomateriales, los materiales compuestos, los materiales recuperados y procesados, abren posibilidades de fabricación local que antes eran imposibles. El quinto, el desarrollo, la protocolización y la estandarización de diseños y soluciones tecnológicas que permitan la construcción de centros industriales a pequeña escala, limpios e integrados en el territorio urbano, rural o periférico. Y el sexto, la regulación sobre la responsabilidad extendida del productor. Cuando un fabricante es responsable legalmente de lo que ocurre con su producto al final de su vida útil, tiene un incentivo muy fuerte para diseñar productos duraderos, reparables y desmontables. Eso favorece la producción local y la economía circular. El tema lo dice con claridad. Vivimos un cambio de época. Hasta ahora, producir aprovechando la economía de escala era el mantra. Nos lo dio todo a nivel individual. Pero, ¿a qué precio para el medio ambiente y la sociedad? Esta ruptura entre demanda y oferta es clara. Las tiendas están repletas de objetos que posiblemente nadie realmente necesita. La producción descentralizada y AKM0, basada en la industria 4.0, es la solución a este enorme desafío ambiental, social y económico en el que el crecimiento ya no tiene cabida y cuya salida solo puede ser reconfigurando el sistema productivo para hacerlo más cercano, responsivo y resiliente. ¿Nos ponemos ya? Es una pregunta retórica, pero también es una invitación genuina. La producción descentralizada no es una utopía tecnológica de laboratorio. Es algo que ya existe en muchas formas en el mundo rural. El taller de reparación de maquinaria agrícola que fabrica piezas cuando el fabricante ya no las tiene. La carpintería rural que usa madera local para fabricar mobiliario de diseño. La cooperativa que produce su propio packaging con materiales de la comarca. Son embriones de industria distribuida que ya funcionan. La transición es añadir conocimiento, tecnología y conexión con mercados más amplios. El tema identifica 7 nichos. Las empresas fabricantes de tecnologías que sostienen una transición hacia la eficiencia radical. Los consultores y consultoras en Industria 4.0 e innovación empresarial de los sistemas productivos. Distribución o gestión de activos. Los científicos de materiales. Ingenieros y tecnólogos para el desarrollo e implementación de nuevos nudos empresariales descentralizados. Los expertos en simbiosis industrial y facilitadores de proyectos colaborativos e empresariales. Las empresas de recuperación y acondicionado de residuos, recursos, energía y agua. Los diseñadores de componentes, productos y servicios enfocados a la producción localizada y el ecodiseño. Y los emprendedores y empresas que apuesten por modelos 4.0. La diapositiva arranca con una definición muy clara: edificios pensados desde el inicio para ser desmontados, recuperados y reutilizados. Rehabilitar antes que demoler. Esa frase, rehabilitar antes que demoler, es más que una consigna técnica. Es una filosofía. Antes de tirar un edificio, antes de vaciarlo y construir desde cero, la pregunta es: ¿qué hay ahí que tiene valor? ¿Qué materiales pueden recuperarse? ¿Qué estructura puede reutilizarse? ¿Qué historia merece conservarse? Y en el mundo rural, donde hay miles de edificios históricos vacíos que son patrimonio de las comunidades, esa filosofía tiene una urgencia especial. El tema define la construcción circular como todas las actividades vinculadas al diseño, fabricación, ensamblaje, mantenimiento y desensamblado de edificios y espacios, hogares, espacios efímeros, oficinas, naves industriales. 5 ámbitos destacados: la producción industrializada y la prefabricación, la construcción en madera certificada, la construcción pasiva y bioconstrucción, la rehabilitación sostenible de antiguos edificios y las minicasas, el nomadismo y las nuevas formas de entender la vivienda y el espacio de trabajo. Vamos al análisis. El tema identifica 7 debilidades del sector en su estado actual. La primera, el aumento de temperaturas en regiones cálidas. Junto al aumento del poder adquisitivo, está disparando la adopción de climatizadores y el consumo de energía.
Un edificio mal diseñado en una zona cálida se convierte en una trampa de calor que necesita cada vez más energía para ser habitable. Eso no es sostenible. La segunda, la pérdida de saberes antiguos basados en la arquitectura vernacular, que se basa en el sentido común y la coherencia con el lugar y el paisaje. Las casas de piedra con muros gruesos, los patios interiores, la orientación al sur, técnicas que la construcción convencional moderna ha abandonado y que la bioconstrucción está recuperando con el apoyo de herramientas de simulación computacional. La tercera, el culto a lo grande y llamativo, muy relacionado con el éxito personal. Edificios más grandes de lo necesario, con materiales importados de lejos, con un coste ambiental enorme que no se contabiliza en el precio. La cuarta, el parque inmobiliario actual en muchos países europeos es muy antiguo e ineficiente, lo que supone grandes inversiones en mantenimiento y alto consumo energético e hídrico. En el mundo rural español, hay un parque de edificios históricos de enorme valor que hoy están vacíos y degradados. Rehabilitarlos de forma circular es una oportunidad enorme. La quinta, aún poca penetración de herramientas de medición y conocimiento en ecodiseño a la hora de diseñar y construir inmuebles, pese a un marco regulador más exigente. La regulación está avanzando. El conocimiento y las herramientas para cumplirla, más lentamente. La sexta, la priorización de materiales baratos y soluciones constructivas convencionales por su fiabilidad y alta disponibilidad. El hormigón y el acero son baratos porque tienen toda una cadena de suministro optimizada durante décadas. Los materiales alternativos no tienen esa ventaja todavía. Y la séptima, los sistemas actuales de construcción se basan en una obra en el lugar que no es reversible ni está optimizada al máximo. Se construye para durar, sí, pero no para desmontarse. Lo que no se puede desmontar no puede recircularse. El tema identifica 7 tendencias de futuro en la construcción. La primera, la adopción de sistemas de diseño parametrizados con el BIM permite la trazabilidad de todos los componentes existentes en el edificio y su valorización circular. El Building Information Modeling es una revolución en marcha. El edificio tiene un pasaporte digital que documenta cada material, cada instalación, cada componente. Cuando el edificio llega al final de su vida, se sabe exactamente qué hay dentro y qué se puede recuperar. La segunda, el teletrabajo se consolida en nuestras vidas y reduce la necesidad de desplazamiento y la demanda de nuevos edificios corporativos, aprovechando espacios infrautilizados. El teletrabajo no es solo una herramienta de trabajo, es un reconfigurador del espacio. Y para el rural, es una oportunidad de atraer personas que antes no tenían razón para vivir fuera de la ciudad. La tercera, se asientan estilos de vida más ligeros, más nómadas, que requieren menos infraestructura, hacia un nomadismo minimalista. Las minicasas, las caravanas de alta gama, los espacios compartidos, son expresiones de esta tendencia. La cuarta, la prefabricación se convierte en el mainstream de la construcción, incorporando las mejores técnicas disponibles para la producción, instalación en el lugar y desensamblaje. La quinta, los nuevos materiales secundarios, recuperados de otras industrias, evitan o reducen la extracción de nueva materia prima, con su incidencia en temas económicos, ambientales, geopolíticos y sociales. La sexta, las nuevas tecnologías biomiméticas permiten desarrollar soluciones innovadoras que ahorran energía y agua en la fase de uso del edificio o espacio. Y la séptima, el mantenimiento de precisión, en manos de la fuerza de trabajo robotizada, ahorra costes y riesgos para las personas. Limpieza en altura, inspección de estructuras. Las barreras que el tema identifica son 6. La primera, crisis que provoquen el colapso de la infraestructura social, generando formas de vivir más cortoplacistas e improvisadas. La segunda, la hipertecnificación cultural, que se expresa en el abuso de tecnologías de la comodidad y que dispara la demanda energética y de recursos críticos. La tercera, el parque inmobiliario antiguo e ineficiente deja poco espacio para transformar, especialmente por los requerimientos de patrimonio histórico y arquitectónico. La cuarta, intervenir en un entorno ya existente es mucho más caro y difícil que empezar de cero. Esa es una barrera real de la rehabilitación frente a la construcción nueva. La quinta, el aumento de estándares de vida en muchos países hace crecer la demanda de recursos en contraste con su disponibilidad. Y la sexta, la vida líquida que vivimos nos hace más cortoplacistas.
y tendemos a invertir menos en soluciones a largo plazo por la incertidumbre constante. 4 habilitadores clave. El primero, las nuevas tecnologías de materiales y soluciones de ensamblado representan las apuestas más interesantes hacia una circularización integral, al pasar a un diseño modular desmontable. El segundo, los nuevos sistemas de tratamiento de aguas, aprovechamiento de energía y climatización natural permiten reducir la demanda de los edificios. El tercero, más conciencia holística en el sector, con mayor concienciación de los grupos de interés sobre los impactos desde la extracción hasta el uso y el desmantelamiento. Y el cuarto, mayor regulación en cuanto al depósito en vertedero de los RCD, residuos de construcción y demolición, y otros aspectos importantes del sector. Y el quinto, importantes cambios culturales en cuanto a necesidades para vivir y trabajar. Conceptos de clean air y vida sencilla que demandan hogares más pequeños y sencillos. Nuevas formas de entender el lujo y la buena vida. Más natural, que pueden reconfigurar la relación ciudad-rural. El tema concluye, el sector de la construcción está cambiando. Está dejando atrás su capa más conservadora para abrazar la economía circular. Ya hay ejemplos de empresas, edificios y soluciones interesantes e inspiradoras. Ahora se trata de escalarlo al nivel que se requiere, en un sector que mueve no solo muchos recursos, sino una buena parte del PIB de los países. Hay que desmaterializarlo y conseguir satisfacer las necesidades de una humanidad en crecimiento, reduciendo drásticamente su huella en la fase inicial de extracción, en la fase de uso y en la de fin de vida. Es un reto enorme. El tema identifica 9 nichos en construcción circular. Las empresas fabricantes de soluciones innovadoras, las empresas de caravanas, autocaravanas, cabañas y minicasas, los brokers, intermediarios y aplicaciones en recuperación de viejos edificios, contenedores y otros espacios a rehabilitar y circularizar, los consultores en bioclimatización y bioconstrucción, los científicos de materiales, ingenieros y tecnólogos para el desarrollo e implementación de nuevas soluciones de aislamiento, climatización y saneamiento, las empresas de desmantelamiento de edificios, los ecodiseñadores de productos, servicios y espacios, los expertos en servitización y nuevos modelos de negocio y uso para viviendas, oficinas y espacios públicos, y los certificadores de materiales sostenibles y de edificios eco, y expertos en tecnologías para la trazabilidad y transparencia. La diapositiva lo define así: aprovechar lo que da la naturaleza para crear productos nuevos, cerrando los ciclos de los materiales orgánicos. Este sector se define en el tema como una economía derivada de la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de esos recursos y los flujos de residuos en productos con valor añadido. ¿Cómo piensos? ¿Bioproductos o bioenergía? Gracias al uso de biotecnologías. 4 ámbitos destacados: la valorización de residuos agrícolas y urbanos, EFO, valorización de residuos agrícolas, incluida la fracción orgánica, las nanotecnologías, las tecnologías de procesado y tratamiento, y los nuevos materiales y nuevas aplicaciones. El tema identifica 7 debilidades del 1 en bioeconomía. La primera, los usos potenciales de los biorecursos son aún limitados por la competencia desleal de los procedentes de la petroquímica y los límites del conocimiento científico. El bioplástico compite con el plástico de petróleo, que es barato porque no paga su coste ambiental real. El biofertilizante compite con el fertilizante de síntesis, que es barato por el mismo motivo. La segunda, los materiales sintéticos baratos que no pagan su impacto ambiental real han acelerado el abandono de los biomateriales, tintes naturales, fibras vegetales, adhesivos de base orgánica. Las excepcionales prestaciones de esos materiales sintéticos han acelerado el abandono de los biomateriales, tintes naturales, fibras vegetales, adhesivos de base orgánica. Lo sintético ganó por eficiencia y precio. Pero ahora, con regulaciones que empujan hacia materiales más sostenibles, los biomateriales están recuperando terreno. La tercera, la falta de infraestructuras para la recogida y procesado de biorecursos con las mejores técnicas disponibles. Aunque los recursos existan, si no hay sistema para recogerlos y procesarlos, no pueden aprovecharse. La cuarta, los recursos biológicos están dispersos geográficamente, y hay una grave falta de mercados secundarios de materias primas biológicas locales que hagan viable su aprovechamiento a escala, a favor de importaciones más baratas. La quinta,
El desconocimiento del valor de la bioeconomía en el tejido empresarial, que no la ve todavía como generadora de empleo. Fijación de población y laboratorio de innovación como generadora de empleo. Fijación de población y laboratorio de innovación. La sexta, la reputación de ciertos materiales. El boicot y las cuestiones socioculturales. Algunos biomateriales tienen una imagen que aún no refleja su potencial. Y la séptima, la desconexión entre los centros de investigación y el mercado. La ciencia avanza, pero no siempre encuentra la vía para llegar a las empresas y los territorios que más la necesitan. El tema identifica 7 tendencias de futuro. La primera, las estrategias nacionales y europea de bioeconomía ofrecen una visión de hacia dónde se quiere dirigir el sector productivo relacionado con el medio natural, para que sea restaurador del capital natural y reduzca el desperdicio actual. Más regulación y más directrices sobre el destino de recursos potencialmente aprovechables. La segunda, las biorefinerías se asientan como puntos clave en los tejidos industriales, urbanos y rurales, por su relación con la alimentación, el textil, la producción de biomateriales, entendiéndose como la normalidad. La biorefinery rural, que procesa los subproductos de las explotaciones de la zona y los convierte en bioproductos de valor, es de este sector. La tercera, la adopción de tecnologías de sensorización y automatización puede ahorrar costes y reducir el despliegue de recursos innecesarios. La cuarta, la explotación del medio natural, silvicultura, etc. De precisión se asienta para aumentar la calidad y el aprovechamiento de las cosechas. La quinta, las algas, bacterias y hongos junto a las nanotecnologías y la agricultura celular serán más accesibles y empleadas, ofreciendo nuevos escenarios circulares. La sexta, los desechos son reintegrados plenamente como recursos y productos circulares. El tema identifica 6 barreras. La primera, la economía de escala global y lineal genera dinámicas perversas que desincentivan el uso de materias de origen orgánico más limpias, a favor de soluciones más económicas, con peores huellas y cortoplacistas. La segunda, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos pueden hacer colapsar parte del sector. La tercera, la pérdida de productividad y fertilidad del suelo como retroalimentación negativa. La cuarta, el coste de adopción de las tecnologías como barrera de entrada para las pequeñas empresas. La quinta, los riesgos para la salud o el medio ambiente derivados de la incapacidad de tratar correctamente los bioproductos y materiales, especialmente en su dimensión nano o cuando se utilizan bacterias u organismos potencialmente peligrosos. Y la sexta, las prestaciones físico-químicas de los bioproductos que no siempre cumplen con las expectativas del mercado. 6 habilitadores para este sector. El primero, nuevas tecnologías y modelos de negocio que ofrecen oportunidades para acercar el mercado, B2B y B2C, a los bioproductos. El segundo, la implementación a escala industrial de soluciones innovadoras basadas en la bioeconomía. El tercero, la regulación más extensa del sector, que puede habilitar un cambio sistémico hacia nuevos estándares de sostenibilidad. El cuarto, la diversificación de bioinsumos, multi-feedstock, y de bioproductos, que hacen más resilientes y competitivas las propuestas de la bioeconomía. El quinto, una mayor cooperación entre pequeños y microproductores, reunidos en cooperativas y clusters, que puede ofrecer más resiliencia territorial, creación de puestos de trabajo locales y productos de mayor valor añadido, hacia una producción y consumo a kilómetro cero. Y el sexto, la innovación en cultivo y procesado de desechos ofrecida por la biotecnología, que abrirá caminos inesperados hacia bioproductos para usos diversos, biolubricantes, biofertilizantes, bioadhesivos. El tema lo resume con una idea potente. La bioeconomía potenciada con las biotecnologías no solo es el componente biológico de la economía circular, sino que representa la máxima expresión de nuestro vínculo con el capital natural y la inspiración desde la biomimesis. La naturaleza y su química verde nos inspira para crear bioproductos que solucionan nuestros retos hacia un progreso tecnológico limpio. Hay un concepto que el tema menciona y que merece detenerse. La biomimesis. No es solo imitar la forma de los organismos naturales. Es aprender de los procesos. Como la naturaleza produce materiales resistentes sin temperaturas ni presiones extremas, cómo gestiona el agua sin bombas, cómo transforma la materia orgánica sin vertidos.
La biomimesis aplicada a la producción industrial es uno de los campos más prometedores de la bioeconomía y tiene en el mundo rural su laboratorio natural. La recuperación, procesado y transformación de recursos orgánicos puede ayudarnos a liderar un cambio sostenible cuyo potencial es enorme, por los avances de la ciencia y la necesidad de encontrar mejores respuestas que las ofrecidas por la industria no renovable actual. El tema identifica 6 nichos: las empresas fabricantes de tecnologías punteras, extracción de nutrientes, biot- inteligencia artificial, cultivo in vitro, para el sector. Los consultores en digitalización, científicos de datos y analistas especializados en datos o métricas ambientales, y técnicos en sensorización, recolección y edición de datos. Los consultores de futuros escenarios, que predicen y estiman cosechas, rendimientos de explotaciones, riegos, producción real y optimización de las labores. Los biólogos, biotecnólogos, químicos y agrónomos que acompañen la transformación hacia nuevos métodos, cultivos y recuperación de nutrientes. Los expertos en permacultivos, agricultura orgánica y certificaciones o sistemas de trazabilidad. Y los expertos en aprovechamiento y matching entre demanda y oferta de recursos biológicos. El tema define este sector como toda actividad, reglada o no, que permita adquirir conocimientos, mejorar habilidades y desarrollar actitudes hacia la sostenibilidad. 4 ámbitos destacados: la formación a todos los niveles, especialmente en nivel intermedio y FP, la formación corporativa e institucional, el acceso universal a la educación en materia de sostenibilidad y las nuevas fórmulas y tecnologías educativas. La diapositiva de educación arranca con una frase que resume todo lo que vamos a desarrollar. Sin conocimiento, ninguna de las transformaciones anteriores es posible. La formación es una palanca, no un coste. Esa distinción entre palanca y coste es decisiva. Un coste es algo que reduces al mínimo porque te resta. Una palanca es algo en lo que inviertes porque te multiplica. La formación en economía circular es una palanca. Cada persona que aprende puede transformar su entorno, generar nuevos proyectos y arrastrar a otros en la misma dirección. ¿Por qué la educación es un sector en sí mismo dentro de la economía circular? Porque sin conocimiento, ninguna de las transformaciones que hemos descrito en los 4 sectores anteriores es posible. El cambio circular es, antes que nada, un cambio cultural. Y el cambio cultural pasa necesariamente por la educación. El tema identifica 9 debilidades del estado actual de la formación en economía circular. La primera, la falta de conocimiento y experiencia de las empresas e instituciones en materias de economía circular y sostenibilidad en general, sobre todo en ACV, análisis de ciclo de vida, y ecodiseño. La segunda, la limitada inversión en formar a los equipos, que todavía se ve como un coste en lugar de como una inversión. La tercera, la inexperiencia pedagógica relacionada con la enseñanza de la sostenibilidad y la economía circular por parte del profesorado. La cuarta, una visión distorsionada del potencial de cambio que puede generar el conocimiento, en términos de ahorros, innovación y apertura de nuevos mercados. La quinta, el acceso limitado a formación de calidad, en un contexto donde hay mucho humo en el sector que devalúa la importancia de formarse seriamente. La sexta, la barrera física, económica y geográfica para acceder a experiencias formativas presenciales, especialmente relevante en el mundo rural. La séptima, las barreras lingüísticas en los temas más punteros, cuyo conocimiento de vanguardia se publica en inglés, holandés, alemán o chino. La octava, los problemas con la conexión a Internet en muchas zonas rurales, cara, no disponible, o de calidad insuficiente para formación online. Y la novena, el profesorado poco dinámico, la falta de comunicación efectiva con la audiencia, las formaciones poco empáticas y poco divertidas. Esta última debilidad es especialmente relevante. No basta con que el contenido sea bueno. La forma en que se transmite importa igual o más. El tema identifica 7 tendencias de futuro. La primera, la sostenibilidad y la economía circular son parte de una alfabetización que debe darse en los sectores empresariales e institucionales. No como formación complementaria, como competencia básica. La segunda, la formación online se ha asentado como herramienta fundamental para dar acceso a la educación a millones de personas en todo el mundo, eliminando barreras.
Un joven de una aldea de Extremadura tiene hoy acceso, si tiene conexión a Internet, a la misma formación que alguien en Berlín o en Barcelona. La tercera, la formación modular, asíncrona y a medida se va consolidando. Los títulos pierden relevancia en un entorno tan dinámico e incierto. Lo que importa es demostrar lo que sabes hacer, no qué papel tienes en la pared. La cuarta, las plataformas educativas y de trabajo colaborativo online alcanzan niveles de sofisticación inimaginables, y la experiencia de aprendizaje se vuelve más fluida y amigable con el usuario. El tema lo dice con una imagen muy gráfica. Aprende como Netflix. Contenido bajo demanda. A tu ritmo. Con el nivel que necesitas. La quinta. Nuevas técnicas educativas. Una mejora pedagógica por parte de los docentes. Y una interacción basada en el learning by doing con los alumnos. Aprender haciendo es, en el fondo, lo más antiguo del mundo. Pero ahora tenemos herramientas para hacerlo a escala. La sexta. El uso de videos y otros multimedia potencia el aprendizaje. Un vídeo bien hecho comunica en minutos lo que un texto tarda mucho más en transmitir. Un vídeo bien hecho puede explicar en 3 minutos lo que un texto tarda 20 en comunicar. Y la séptima. El uso de hologramas, realidad aumentada e irrealidad virtual como parte del conjunto de herramientas didácticas. 4 barreras en este sector. La primera, la falta de tiempo y de foco disponible por parte del alumnado. Mucha distracción en la economía de la atención, falta de compromiso y esfuerzo en la era de todo a un clic. La segunda, el circular washing. Cuando algo se convierte en atractivo, se multiplican cursos, eventos y talleres de dudosa calidad, e iniciativas empresariales o institucionales que desvirtúan el concepto original. Hay que aprender a distinguir la formación de calidad del circular washing formativo. La tercera, las crisis que provoquen disrupciones en el proceso de aprendizaje presencial u online. Y la cuarta, los recortes de fondos públicos para formar a empresas, desempleados y profesionales. 5 habilitadores. El primero, la mejora enorme de la conexión a Internet en costes y calidad, y el potencial del 5G para permitir aún más movilidad completa del profesorado y el alumnado, conectando talentos de manera virtual. El segundo, las nuevas técnicas didácticas, los nuevos medios digitales y las herramientas pedagógicas que permiten un aprendizaje real y aplicado. El tercero, la financiación y las ayudas, generalmente públicas, a las empresas para que se alfabeticen en estas temáticas. El cuarto, la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos o el cuarto sector para la realización de proyectos de aprendizaje y resolución de retos reales. El cuarto, la financiación y ayudas, generalmente públicas, a las empresas para que se alfabeticen en estas temáticas. Y el quinto, la democratización del acceso al conocimiento libre y más contenidos compartidos en los principales idiomas. El tema lo dice con fuerza. Vivimos en la era del conocimiento, donde quien sabe detenta la ventaja competitiva. Por lo tanto, cuanto más las empresas invierten en formar a sus empleados, cuanto más las instituciones dedican fondos a mejorar los conocimientos de sus funcionarios y de la sociedad en general, más frutos circulares podremos cosechar. La economía circular se basa en un cambio cultural y empresarial radical. Por lo tanto, no solo necesitamos más formación y concienciación, sino sobre todo mejor formación, que sea capaz de transformar nuestra visión. El tema identifica 6 nichos en educación. Los formadores en todos los niveles, desde primaria hasta posgrado. Los pensadores, investigadores y autores que piensen, investiguen y cuestionen la realidad actual para extraer conocimiento útil para cambiarla. Los doctores e investigadores que aumenten el conocimiento disponible en ciertas áreas de la sostenibilidad y la economía circular, junto a generalistas que sepan unir disciplinas. Las empresas que proveen servicios online y entornos físicos para realizar cursos, talleres y eventos. Y las empresas que provean tecnologías educativas innovadoras. Los facilitadores de procesos educativos y colaborativos, dinamizadores y curadores de contenidos. Y los escritores, creadores multimedia y técnicos que les ayuden a compartir y explotar esos contenidos. La diapositiva 11 lleva el título Ejemplos que ya existen y el subtítulo 5 iniciativas reales en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el resto del rural español. Este es un momento importante del tema. Y quiero subrayarlo porque a menudo,
Cuando hablamos de economía circular, existe el riesgo de que todo suene muy abstracto, muy de futuro, muy lejos de la realidad cotidiana de vuestros pueblos y comarcas. Esta diapositiva existe precisamente para romper esa sensación. Hay cosas que ya están pasando en territorios rurales de España, con personas reales, con recursos limitados, sin grandes inversiones iniciales, personas que vieron una oportunidad donde otros veían un problema, que se formaron, que se atrevieron y que hoy generan empleo e ingresos en su comarca. El tema habla de 5 iniciativas reales en las 3 comunidades autónomas de este curso: Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Son ejemplos que el ponente puede traer al aula adaptados al territorio concreto donde se imparte la formación. No son ejemplos genéricos de Alemania o de los Países Bajos. Son de aquí. ¿Por qué importa que sean de aquí? Porque el síndrome del vecino que hemos mencionado antes funciona con proximidad. Un ejemplo de Dinamarca inspira, pero no convence. Un ejemplo de la comarca de al lado convence. Y a veces, un ejemplo de alguien que está en la misma sala es lo más poderoso de todo. Por eso os invito ahora a hacer una pausa y plantear una pregunta abierta. ¿Conocéis algún proyecto de economía circular en vuestra comarca? ¿Hay alguien en este curso que esté haciendo ya algo en esta dirección? Aunque sea pequeño. Compartirlo es parte del aprendizaje. Hasta aquí hemos hablado de horizontes, de nichos, de tendencias. Esta diapositiva nos ancla en la realidad. Hay cosas que ya están pasando, en territorios como los vuestros, que demuestran que la economía circular en el mundo rural no es una promesa futura, es una realidad presente. El tema nos indica que esta diapositiva está pensada para presentar 5 iniciativas reales de estos territorios. Es el espacio del curso donde el ponente puede traer ejemplos concretos del territorio donde se imparte la formación, cooperativas energéticas locales, proyectos de valorización de subproductos agrícolas, iniciativas de bioconstrucción, redes de agricultores ecológicos, talleres de reparación comunitaria. Ejemplos cercanos, verificables, que los propios participantes pueden visitar o contactar. Si estáis usando este guión para una formación presencial, este es el momento de pausar y preguntar: ¿conocéis algún proyecto de este tipo en vuestra comarca? ¿Hay alguien en la sala que ya esté haciendo algo en esta dirección? La conversación que surge de esa pregunta vale más que cualquier diapositiva. La diapositiva presenta este bloque como 5 tecnologías y ámbitos del mapa que pueden encender una idea en tu comarca. No son los 10 restantes del mapa completo. Son 5 seleccionados por su potencial más inmediato para el rural: ecodiseño, sector 6, movilidad, 7, IA, 8, blockchain, 12 y turismo/nomadismo, 14 y 15. El tema nos recuerda que el análisis profundo de los 5 sectores anteriores no agota el mapa. Quedan 10 ámbitos más. Y el propio tema nos invita expresamente a que los analicemos como ejercicio, aplicando el mismo marco de los 3 horizontes que hemos usado hasta ahora. Os presentamos cada uno brevemente, con su descripción del tema y con las preguntas que debería provocar en vosotros como personas que conocéis vuestro territorio. El ecodiseño, la movilidad, la el blockchain, el turismo y el open source son los 6 que la diapositiva selecciona para destacar. ¿Por qué estos 6 y no otros? Porque son los que tienen, en este momento, la combinación más favorable de demanda creciente, escasez de profesionales y accesibilidad desde el mundo rural sin necesidad de grandes infraestructuras ni inversiones iniciales muy elevadas. La ecodiseño y ecoinnovación. Como dice la diapositiva, diseñar productos contemplando todo su ciclo de vida, más fáciles de reparar, reutilizar y reciclar. Muy poca gente formada, nicho claro. Ese nicho claro es la señal clave. Alta demanda, baja oferta de profesionales. Si el producto se diseña bien desde el origen, toda la cadena circular fluye. Si se diseña mal, ningún esfuerzo posterior puede recuperar lo que se perdió en el diseño. ¿Qué productos se fabrican o se usan en vuestra comarca que podrían diseñarse mejor desde el punto de vista de su ciclo de vida? La movilidad sostenible. La diapositiva lo dice así: vehículos compartidos, logística de última milla, transporte a demanda. El rural lo necesita y nadie lo está resolviendo bien todavía. La movilidad rural tiene un problema serio. Sin coche, muchas personas no pueden trabajar, ir al médico, comprar.
Ese problema estructural es también una oportunidad de negocio. ¿Cómo se mueve la gente en vuestra comarca? ¿Qué necesidades de transporte no están cubiertas? La IA aplicada a lo circular. La diapositiva. Clasificación automática de residuos. Optimización de rutas. Predicción de demanda. No hay que ser ingeniero. Hay que entender el problema local. La IA puede revolucionar la gestión de residuos a nivel local. No es solo tecnología de grandes ciudades. Tiene aplicaciones muy concretas en entornos rurales. ¿Qué procesos de gestión de recursos en vuestra comarca podrían optimizarse con inteligencia artificial? La gestión de la información y Big Data. Los datos bien gestionados son un recurso estratégico. ¿Cuántos datos sobre la producción agrícola? El consumo energético. ¿Los flujos de residuos de vuestra comarca se recogen hoy? ¿Se analizan? ¿Se usan para tomar mejores decisiones? El Internet de las cosas. Conectar objetos físicos al sistema digital, sensores en campos, en instalaciones energéticas, en sistemas de gestión del agua, en vehículos. El IoT hace posible gestionar los recursos de forma mucho más precisa. ¿Qué recursos de vuestra comarca podrían gestionarse mejor con sistemas de sensorización y conectividad? El diseño de servicios UX/UI para modelos de servitización. Cuando los modelos de negocio evolucionan de vender productos a vender acceso, el servicio que presta el producto, se necesitan personas que sepan diseñar esa experiencia de usuario. ¿Qué productos de vuestra comarca podrían convertirse en servicios? ¿Qué experiencia de usuario necesitarían para funcionar? El blockchain para trazabilidad y transparencia. La diapositiva lo dice con claridad. Certificar origen de aceite, jamón, madera, cualquier producto rural. Registros transparentes e inmutables. Valor añadido directo. Certificar el origen y el recorrido de los productos de forma inmutable y verificable es muy útil para productos rurales de calidad cuyo valor diferencial es difícil de demostrar al consumidor. ¿Qué productos de vuestra comarca se beneficiarían de una trazabilidad verificable que el consumidor pudiera comprobar? Las tecnologías limpias y la generación energética distribuida. Energía solar, eólica, de biomasa, de biogas, a pequeña escala. Cooperativas energéticas, comunidades de autoconsumo, instalaciones de generación distribuida. El rural tiene espacio, recurso solar, recurso eólico y biomasa. ¿Qué recursos energéticos tiene vuestra comarca que hoy no se aprovechan? ¿Existe ya alguna iniciativa de energía renovable comunitaria? El turismo industrial, las experiencias únicas y el nomadismo digital. Experiencias auténticas. Turismo de base comunitaria. Espacios para teletrabajadores. Turismo industrial que muestra procesos de producción circular. Quizás el nicho con potencial más inmediato para muchos territorios rurales. ¿Qué tiene vuestra comarca que un visitante curioso no podría encontrar en ningún otro lugar? Y los modelos open source y colaborativos. Conocimiento libre y compartido. Plataformas de agricultores. Diseños abiertos de maquinaria. Redes de semillas. Bancos de tiempo. La resiliencia territorial se construye desde la colaboración. ¿Qué recursos de conocimiento o de activos físicos en vuestra comarca podrían gestionarse de forma más colaborativa? El tema nos lanza estos 10 ámbitos como una invitación. Analizadlos vosotros mismos con el mismo rigor que hemos aplicado a los 5 primeros. Identificad las debilidades del H1 en vuestro contexto local. Visualizad del H3 y al que apunta cada uno. Mapi las barreras y los habilitadores de H2. Y preguntaos, ¿dónde encajo yo? Estos 6 sectores emergentes, sumados a los 5 analizados en profundidad, os dan 11 puertas de entrada a la economía circular desde el mundo rural. Y cada comarca tiene su propia combinación de recursos y necesidades que hace que alguna de esas puertas sea más accesible y más urgente que las demás. Vuestra tarea, a partir de hoy, es identificar cuál es la vuestra. Hemos recorrido un territorio amplio. 15 sectores. 5 analizados en profundidad. El método de los 3 horizontes como herramienta de análisis. Los 2 caminos de las dos. Vamos a sintetizar todo en las ideas fundamentales que el tema nos deja. La diapositiva de conclusiones estructura lo aprendido en 5 ideas numeradas. Son el resumen de todo lo que hemos trabajado en este tema. Y merece la pena leerlas con atención y comentarlas, porque cada una de ellas esconde una orientación práctica para vosotros. La primera, no es amenaza, es oportunidad.
La transición circular es probablemente la mayor oportunidad generacional para el rural en las próximas décadas. La mayor oportunidad generacional. No una oportunidad más. La mayor. Y para el rural específicamente. Recordad lo que decía la primera diapositiva, lo que el rural conserva. Tierra, recurso, espacio, comunidad. Es exactamente lo que la economía circular necesita. La segunda, 15 sectores, 5 analizados. Alimentación, industria distribuida, construcción circular, bioeconomía y educación. Nichos accesibles, sin gran inversión inicial. Fijaos en el último matiz, sin gran inversión inicial. Muchos de los nichos que hemos visto a lo largo del tema son accesibles con formación y con una inversión modesta. No requieren capital de riesgo ni grandes infraestructuras. Requieren conocimiento y disposición a empezar. La tercera, 3 horizontes como brújula. Y uno es el presente. Hasta es el futuro deseado. Ante 2, la zona de acción. Dirigir la transición hacia H2 positivo. Ante 2 es la zona de acción. No es especulativo. No es uno que se agota. Y es la zona de transición real. Donde ya hay demanda aunque todavía pequeña. Donde ya hay regulación que empuja aunque todavía incompleta. Donde ya hay personas construyendo aunque todavía pocas. La cuarta, la pregunta clave, ¿quién se queda con el valor que se crea? Si es la comunidad, vamos bien. Si se va fuera, hay que repensar. Esta pregunta es vuestra brújula para evaluar cualquier proyecto, cualquier empleo, cualquier propuesta de colaboración. Si el valor que se crea en vuestro territorio se queda en vuestro territorio, vais en la buena dirección. Y la quinta, no es utopía. Cooperativas energéticas, neo-farmers, fab labs rurales, bioconstrucción, aprovechamiento de orujo. Ya funcionan, ya emplean, ya generan riqueza local. La tarea ahora es aprender de ellos, conectar con ellos y quizás convertirse en uno de ellos. Aprended de ellos, conectad con ellos y quizás convertíos en uno de ellos. Ese es el llamamiento final del tema. La segunda, existen numerosos nichos profesionales que están en constante evolución y que ofrecen oportunidades únicas para la innovación y la transformación. Esta frase del propio tema es importante porque subraya 2 cosas. Son nichos en evolución, es decir, que cambian y que hay que seguir con atención, y ofrecen oportunidades únicas, es decir, no son los mismos nichos de siempre con un barniz verde. Son oportunidades genuinamente nuevas. La segunda, se invita a profundizar en estos campos, explorar nuevas áreas de interés y descubrir cómo cada uno de estos nichos puede aprovecharse para liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y dinámico. El tema no nos da un itinerario fijo. Nos da un mapa y nos invita a explorar. La exploración activa, la curiosidad aplicada al propio territorio, es la competencia más valiosa. La tercera, la investigación continua y la curiosidad son claves para identificar y capitalizar las oportunidades que están surgiendo en el panorama global. Esta idea del tema es un recordatorio de que el mapa cambia. Lo que es S2 hoy puede ser S1 mañana. Lo que es apenas un embrión hoy puede ser el sector dominante en 10 años. Mantenerse informados, conectados con las tendencias, atentos a lo que emerge. Es tan importante como la formación técnica. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la formación no termina con este curso. Que este tema es, como dice el propio material, el principio de un camino, no el final. Que el mapa que hemos construido juntos es un punto de partida, no un destino. Y que vosotros, con vuestro conocimiento del territorio, con vuestra capacidad de ver lo que está pasando a vuestro alrededor, con la formación que habéis adquirido en este curso, tenéis herramientas reales para dar pasos en esa dirección. El relevo rural no es solo un relevo generacional, es un relevo de modelo. De un modelo que agota a otro que regenera. De un modelo que expulsa a otro que retiene y atrae. De un modelo que destruye valor a otro que lo multiplica. Ese relevo lo construís vosotros, con vuestro trabajo, vuestra formación, vuestra curiosidad. Este curso es solo el principio.